buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de notimás.net, algo más que noticias. Las noticias relevantes del día de hoy son las expresiones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien dice que el que se mete con Haití se mete con la República Venezolana. ¿Qué te parece, Luzón? Bueno, el que se mete con Haití se mete con Venezuela. Yo te voy Y a eso ha decir, causado un gran revuelo en el país, yo no sé por qué. Mira, porque para mí, te digo sinceramente, sí. el presidente Maduro tiene derecho a manifestar sus preferencias por Haití y de hecho siempre la han tenido. Por eso él le llama a Haití el hermano mayor, porque Haití fue que se independizó primero en 1804 y Venezuela posteriormente. Entonces Bolívar, para la independencia de Venezuela, recibió mucho apoyo de Haití. Incluso se dice que Bolívar estaba en Jamaica ya postrado y que Petión, el general Petión haitiano, lo llamó, le dio municiones, le dio dinero y lo alentó a seguir adelante. Y entonces eso lo agradece el pueblo venezolano. Ahora Maduro entonces dice, nosotros tenemos un hermano mayor y el que se mete con ese hermano mayor se mete con Venezuela. Bueno, ahora la República Dominicana es que tiene que tener presente, mantener su soberanía a través de dejar de estar hipotecando la República Dominicana. 3.000 millones de dólares de Petrocaribe, que lo hemos tomado prestado, ¿verdad?, a condiciones blandas, para impulsar proyectos de independencia energética. Y sin embargo, hemos usado ese dinero para otra cosa. Ahora, seguimos dependiendo del petróleo venezolano, nuestra soberanía está empeñada a Venezuela y Venezuela puede barrer con nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a decir ahora? Nada, sí señor. Bueno, hay una situación, la verdad es que esas declaraciones de Nicolás Maduro hablan claro de que ese no es el sucesor de Hugo Chávez. Porque Hugo Chávez, tú podías criticarle cualquier cosa, que hablaba mucho, que era un poco extremista en sus relaciones diplomáticas y ese tipo de cosas, pero Hugo Chávez sabía para dónde iba. Y Hugo Chávez sabía qué política implementaba en el ámbito diplomático. Hay que recordar solamente que en el gobierno de Hipólito Mejía hubo una tensión de Chávez con la República Dominicana, por eso se manejó diplomáticamente. Nunca hubo una declaración de Chávez altisonante diciendo tal y tal cosa como lo está diciendo Maduro, y hubo una tensión porque eso se comprobó. No, y incluso en momentos Luzón, sí, en que en su enfrentamiento con los Estados Unidos, sí, Chávez manifestaba radicalismo y exigía a los países que ellos ayudaban a través del Petrocaribe que le hicieran compañía. Y aquí nunca Leonel Fernández le hizo compañía, y sin embargo Chávez nunca tuvo una Chávez, por ejemplo, enfrentó a Estados Unidos, enfrentó a Colombia y a una serie de algunos países que entendía que eran totalmente opuestos a su política. Pero a la República Dominicana, aun cuando él sentía alguna situación, él no la manifestaba de esa manera. En el caso, por ejemplo, del gobierno de Hipólito Mejía, él entendía que se estaba protegiendo a Carlos Andrés Pérez, que era su enemigo político. Y sin embargo, nunca tuvo una declaración de ese tipo como la tiene Maduro. Pero también, en el gobierno de Leonel Fernández, él entendió, él no le gustaban las relaciones del país con Gustavo Cisneros. El empresario venezolano que tiene muchísimas empresas fuera de Venezuela. Él entendía que esas relaciones no iban acorde con su política, sin embargo Chávez nunca se manifestó. O sea, Chávez tenía un nivel de comprensión política que no lo tiene este amigo Nicolás Maduro, que no es el mejor sucesor, repito, de Hugo Chávez, porque lo ha demostrado hasta la saciedad, desde la campaña que hizo para ser presidente, hasta ahora que es presidente de Venezuela. Es probable, Luzón, que Maduro, ¿verdad?, no tenga el sentimiento internacionalista, de solidaridad Chávez internacional que tenía Chávez, ¿verdad? Así es. Forjado en su formación marxista. Y lo que está ocurriendo es que ya Maduro se siente con el poder suficiente, precisamente por la deuda, la gran deuda que nosotros tenemos con Venezuela, o por la supuesta dádiva que nos están dando a través de Petrocaribe, para entonces llamarnos la atención. Porque lo que ha hecho Venezuela en este caso del conflicto, ¿verdad?, que ha propiciado la sentencia del Tribunal Constitucional, no es mediar entre los dos países, como algunos reclaman. Bueno, si él es mediador, entonces él debe ser imparcial. No, Maduro no ha mediado, Maduro lo que ha llamado a capítulo a la República Dominicana, incluso en la última reunión de Petrocaribe en Venezuela,
Maduro en su turno, el turno que tomó en ese cónclavo, fue el que anunció que estaba propiciando una reapertura del diálogo entre la República Dominicana y Haití. Ese anuncio ni siquiera lo hizo el presidente de la República Dominicana. Bueno, pero... Lo hizo él como queriendo decir, yo he hablado con estos dos presidentes para que se sienten en la mesa de diálogo y puedan resolver ese problema. Ahí hay un poco de todo. Yo estoy de acuerdo contigo en un sentido, de que como él, como jefe de Petrocaribe, del país, dueño del petróleo, que le proporciona ese crédito blando y a largo plazo a estos países de América Latina, entre los cuales está la República Dominicana, perfecto, que hay una relación hasta cierto modo de poder. O sea, de decir, bueno, yo soy el jefe de Petrocaribe y ustedes tendrán que ponerse de acuerdo, porque si no hay algún problema, de alguna manera. Pero también, Héctor, con la autoridad que sí, le da, con la autoridad que le da ser el jefe, no. ser el jefe de Estado de una nación que le está propiciando a crédito petróleo a estos países. Estoy de acuerdo contigo hasta ahí. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo contigo, Héctor, es que él no hizo un papel de mediador. Sí lo hizo, porque él, independientemente de todo, se planteó como el mediador, y la gente lo planteó también de alguna manera como mediador. Ahora, ese tipo de declaración que él acaba de hacer a un medio de comunicación, lo descalifica pero totalmente para que sea un mediador, porque si tú vas a mediar y tú estás diciendo, no, pero yo estoy a favor de entonces tú no puedes mediar. Sí, eso es verdad. Entonces tú no puedes mediar. Ahora lo que ocurre, Luzón, es que él no está como mediador porque quiera ¿verdad?, que ese conflicto termine. No, él está como mediador por la autoridad que le da ser el acreedor principal de dos países que son beneficiarios de un programa humanitario de Venezuela. Es decir, es lo que está llamando a la República Dominicana para que reconsidere su trato con el Haití, el hermano mayor mío. Eso es lo que él está diciendo. Es decir, lo que está haciendo es jalándole la oreja a la República Dominicana. Héctor, y ahí es que eso es cuestionable. Ahora, ¿por qué eso ocurre, Luzón? Bueno, él puede hacer lo que quiera. Maduro, él tiene derecho, como te dije al inicio, a manifestar su preferencia por su hermano mayor, Haití. Pero la República Dominicana sí tiene que tomar esa lección para tratar de recuperar su soberanía que ahora mismo está empeñada. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte. Aquí se deben más de 3.000 millones de dólares por el acuerdo de Petrocaribe. O sea, hay una deuda ya acumulada, que es un dinero que incluso no se ha invertido en nada, sino que sencillamente se ha estado subsidiando el sector eléctrico y pagando parte de la deuda externa con ese dinero. Hemos utilizado mal o sea, no se ha utilizado el dinero para tratar de tener beneficio y poder incluso pagar la deuda, pero tampoco se ha implementado un programa de pagar con especies, con bienes, y por ejemplo, se ha estado planteando hace un tiempo que por qué no le vendemos habichuela negra y otros productos a Venezuela. Se ha dicho que no se puede, que no hay no se ha hecho. Pero mientras tanto nosotros debemos ese dinero. Ahora, independientemente de ello tampoco, Nicolás Maduro puede pretender que nosotros vamos a empeñar totalmente nuestra soberanía por un asunto de una deuda de Petrocaribe. O sea, yo pienso que el país es más que eso, Héctor. Sí, claro. El país, ahora en una cosa estoy muy de acuerdo contigo. El país tiene que prepararse para enfrentar esa embestida que hay contra la nación dominicana. Fíjate que hay una campaña a gran escala. Hoy no solamente sale Maduro, sale también Vargas Llosa, pidiendo que se destituya al cardenal López Rodríguez porque tiene una posición con relación a la sentencia. De acuerdo con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y hoy, Víctor Grimaldi, que es el embajador dominicano ante la Santa Sede, ha enviado una carta al Papa Francisco donde le plantea que no tome en consideración ese pedimento que le hace el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Que dicho sea de paso, Héctor, y escúchame, pero yo creo que Vargas Llosa en el ámbito literario ha sido muy exitoso y es una gran figura y hay que respetarla. Pero en el ámbito político es uno de los políticos, es uno de los más fracasados en América Latina. Un hombre que en el año 90, un desconocido como Fujimori, le forma un partidito, Cambio 90, y le gana unas elecciones, un hombre con un prestigio internacional. O sea, y ha sido totalmente un fracaso. Entonces él se ha mantenido opinando sobre el tema dominicano, como si él fuera parte de todo eso. ¿Usted ha fijado en algo, Luzón? Que es que la falta de oposición en el país es lo que está propiciando que sectores externos
se inmiscuyan en la política dominicana. Yo estoy de acuerdo contigo. Porque, oye bien, ese papel que están haciendo, que hace Vargas Llosa de vez en cuando, que ahora mismo hizo Roger Noriega, el ex secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos, y que en cierto modo el propio Maduro asume desde allá y que tienen una gran resonancia en el ámbito nacional, se debe precisamente a que falta aquí es una buena el observación. equilibrio Es una buena de una observación. oposición que esté vigilante a esos Es una temas. buena observación que tú acabas de hacer y que a mí de verdad se me pasa, pero yo pienso que sí, yo creo. Mira, Eso que denunció, por ejemplo, Roger Noriega, sí, de que aquí estamos fomentando el unipartidismo y alerta sobre esa posibilidad, eso causa repercusión en el mundo, ¿eh? Porque entonces de ahí viene como consecuencia, que entonces las políticas que se toman en la República Dominicana son influidas solamente por un partido, por el interés político de un grupo y no por toda la sociedad. No hay un Congreso que haga equilibrio. La justicia todo el mundo la critica porque la suponen de un lado. Los partidos de oposición están divididos y destruidos otros. Entonces, el país está navegando hacia una sola corriente. Entonces, el mundo de hoy es un mundo globalizado. Lo que ocurre en la República Dominicana repercute en todos los otros países. Entonces, todas esas opiniones de intromisión en los asuntos internos dominicanos es fruto de eso, del desequilibrio que tenemos en el sistema político dominicano. tú tienes toda la razón y los organismos internacionales están claros en eso, o sea, están claros de que ciertamente en la República Dominicana no hay oposición política. Y yo pienso que el gobierno, tal vez, quién sabe, sea uno de los más interesados en que haya una oposición, porque el gobierno quiere un interlocutor válido. Debería serlo. En la oposición, con Debería quien serlo. discutir políticas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque entonces tendríamos que irnos a qué está ocurriendo en la oposición política dominicana. Tenemos a un partido reformista que en gran medida está aliado al gobierno, en una buena parte, en la parte de la franquicia fundamentalmente. Un partido reformista que parece que todo indica que ya dio lo que iba a dar o que no hay manera de que se recomponga y se reevalúe y evolucione de otra forma. Y tenemos un PRD que aunque como partido es una gran fuerza, pero que en este momento está dividida. Incluso yo creo que tú tienes un tema más adelante que tiene que ver con eso. Sí, también, pero fíjate, también, tú tienes razón, la oposición tiene mucha culpa en esto, por no estructurarse, ¿verdad?, adecuadamente. Ahora también lo tiene el gobierno y el Congreso, porque aquí está pendiente una reforma político-electoral de hace muchos años, y no me digan que es la oposición la que lo impide, porque el partido de gobierno tiene mayoría en el Congreso. ¿Tú sabes quiénes lo mayoría impiden? absoluta en el ¿Tú sabes quiénes Congreso. impiden esa reforma? ¿Por qué no se aprueba la ley de partidos políticos? Pero tú sabes por qué no se aprueba, pero no es el gobierno solamente. Bueno, aunque también está el partido de gobierno. El partido de gobierno. Pero también son las cúpulas de los partidos. Pero el partido de gobierno no le pregunta a la cúpula de los partidos cuando va a aprobar otra ley, porque ellos tienen mayoría en el Congreso absoluta. No hay que preguntarle a nadie. Mira, la reforma política y electoral del país es fundamental en este momento. Eso es lo que mantiene divididos a las fuerzas políticas, porque no hay una regulación interna de los partidos para que lo obligue a hacer primarias internas para elegir las autoridades, y las cúpulas se enquistan por século seculorum en la dirección de esos partidos. Y estamos hablando de lo que estoy totalmente de acuerdo, yo he planteado eso mismo que tú has dicho. O sea, aquí se necesita la ley de partidos para que esos partidos se estabilicen, porque aquí hasta los partidos pequeños se están dividiendo en tres. Por ahí tenemos un PRI que tiene una disputa entre dos dirigentes que es la de nunca acabar, y es un partido sin ninguna fuerza. Oye, ¿cómo un país puede permitir? Mira lo que pasa en el PRD. ¿Cómo se puede permitir en un régimen democrático, en un régimen de derechos como el que existe en la República Dominicana, cómo se puede permitir que las cúpulas partidarias se queden ahí por siempre y que pospongan a cuando le dé la gana las convenciones internas? Que le digan, como acaba de hacer. Tú ves, el Partido Reformista está planteado para enero 26. Sí. Pero yo tengo mis dudas de que eso se realice. No, ellos hacen lo que les da la gana. Pero además, ¿y qué acaba de hacer el PLD? El PLD acaba de decir... El mismo PLD. El PLD acaba de decir, no, para ser miembro aquí de este comité político usted tiene que tener 10 años ya de militancia. No solo eso, sino que se da el lujo de no rotar su dirección. Entonces la dirección lo que hace es que completa
no, vamos a hacer el comité político, hay 25, son 27 con lo que son ex oficio, como la vicepresidenta de la República y el presidente de la Cámara de Diputados. Pero entonces lo van a llevar 35, nos vamos a completar. Claro. Pero los otros que están ahí no se mueven. ¿Cuándo le tocaba al PLD hacer su rotación dirigencial? Hace tiempo, hace 4 años le tocaba. En el 2012 Tenía que en el 2012 hacer la renovación. No, mucho antes, Héctor. Antes, bueno. Antes, acuérdate, ahora le tocaba otra vez y no lo hizo. Entonces, ¿tú sabes cuándo le tocaba? Aquella ocasión que se pospuso el Congreso y se dejó que todo se quedara igual. No me acuerdo qué tipo de resolución fue que tomaron. 2011 creo que eso fue. Eso fue por ahí, 2009, una cosa así, algo así. Imagínate tú. 2009, algo así. Esa dirección va a cumplir 10 años. 2008, 2009, por ahí se tomó ese tipo de decisión. O sea que eso se viene posponiendo, no es ahora. O sea, que entonces, y el PRD, ni hablemos de eso, porque el PRD ni siquiera sabe cuál es el padrón que tiene. Oye, un partido que no sabe ni cuál es el padrón que tiene. Imagínate, tú vamos a seguir conversando, Luzón, sobre este y otros temas en el próximo segmento. Bien, continuamos, amigas y amigos. Luzón, ahí veo que se han gastado en el problema eléctrico desde el año 2008. Es decir, 2008 al 2013 son 5 años. Sí. En 5 años, el país ha invertido 8.000 millones de dólares en subsidio a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. En términos de planta, ¿qué significaría eso? ¿Se puede hacer casi una planta con eso? No, una no. Se pueden hacer varias. Pero fíjate que las 2 de carbón ahora cuestan 2.000 millones de dólares. ¿Y ahí se han gastado, tú dices? Se han gastado 8.000 millones de dólares. Oye, con esos 8.000 millones ahí estamos hablando, Héctor, ¿de cuántas plantas? ¿De 4 por lo menos? No, 8 plantas de 300 megavatios de las que se están haciendo ahora. Oye, 8 por 3, 24 sería el mismo parque, más de lo que tenemos. ¿Qué es lo que estamos pensando entonces? Yo no sé hasta dónde. O sea, bueno, el presidente. Quemando dinero. El presidente lo ha planteado claramente. El presidente ha dicho, no, esto no puede seguir de esa manera, esto es un barril sin fondo, esto es un dolor de cabeza, y el hecho de que se haya decidido iniciar ya la construcción, la instalación de esas 2 plantas a carbón, que en conjunto van a producir más de 700 y pico de megavatios. Eso significa que el gobierno está claro en que no puede seguir el asunto de esa manera. Cada año el subsidio llega entre 800, 900 y 1.000 millones de deuda, de dólares. Para el año que viene serían alrededor de 1.500 millones 1.500 millones de dólares. Y ahí vemos una declaración de la Asociación de Industriales de Herrera, en la persona de Víctor Castro, que dice que no basta para resolver el problema eléctrico que se construyan las 2 plantas de carbón que está haciendo el gobierno, sino que habría que esto complementarlo con otras medidas, como son, señala él, lo que prometió el presidente Danilo Medina en la campaña de emplear alrededor de 700 millones de dólares cada año en la rehabilitación de las redes eléctricas, por medio de las cuales se pierde más del 30% de la energía. Mira, aquí se pierde más de un 40%, pero se pierde entre esas redes viejas que no se cambian, y se pierden entre los fraudes. El fraude. O sea, ahí entre fraude y pérdidas en las redes, se pierden más de un 40%. Bueno, vamos a decir un 40%, que es lo que ellos mismos han dicho, los distribuidores lo dicen. Que es bastante. Pero eso es demasiado, Eso quiere decir que de 8.000 millones de dólares en 5 años, el 40% serían 3.200 pero si millones de dólares. si tú le unes a eso el asunto de la falta de cobranza, o sea, la cobranza es otra cosa, porque por ejemplo, tú puedes tener un servicio eléctrico, un contrato, pero puede ser que o tú no estés cobrando, tú le estés dando mucha facilidad en términos sociales a la gente, y tú no tampoco, eso significa una merma en la entrada. Entonces, aquí hay un déficit increíble, más que en el asunto de la generación, un déficit en la cobranza también. Sí. O sea, hay un problema serio, y ese asunto de las redes, o sea, la transmisión, las redes de transmisión, es un problema también gravísimo que aquí se ha planteado. Fíjate que cuando se hace la generación, las empresas internacionales que participaron originalmente en el proceso de capitalización, que fue la Unión Fenosa, la española, que fue la American Power, qué sé yo, norteamericana, creo que era norteamericana, ya no está ninguna porque ya todas esas empresas pasaron a manos del Estado nuevamente. Pero lo que se planteaba era hacer inversiones que nunca hicieron.
hacer inversiones en el sector eléctrico que nunca hicieron. Hay un retraso grande. Y hay un retraso grandísimo. Ese es el problema. Pero ¿qué fue lo que ellos capitalizaron en principio? Es como cuando tú dices, dame la masa y toma todo el hueso. Ellos cogieron la generación y cogieron la distribución y cogieron la comercialización. Sí, sí. Pero ¿Qué dejaron? La hidroeléctrica y dejaron la transmisión. Claro. Y después trataron también de capitalizar. Y todo radica en la forma en que se capitalizaron las empresas del Estado, que Sí. a todas luces ha sido un fracaso total. Un fracaso total. Porque ¿qué se hizo? Se dividió prácticamente en tres el sector eléctrico. Los generadores, por un lado, Sí. ¿verdad? Los distribuidores. Los distribuidores por el otro y la propia Corporación Dominicana de Empresas Como unidad Eléctricas corporativa. Estatales, como unidad intermedia. Sí. Intermedia. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que los generadores sencillamente han preferido plantas ineficientes, aunque tengan fuentes energéticas caras, ¿verdad? Son turbinas de gas, con gasoil para generar electricidad, con petróleo y esas cosas, y han desechado los combustibles baratos, que son el gas natural, el carbón mineral, el agua, Y el sol y el viento. y otras fuentes energéticas. Sí. Porque el Estado de todas maneras le paga. Entonces el kilovatio hora es caro, el Estado no puede pagarlo, es mayor el costo de generación que la cobranza que hacen las EDES. Y entonces ahí tenemos el caos deficitario. Hasta que no se cambie la matriz de generación a una más barata, no hay posibilidad de hacer rentable el sector eléctrico. Pero después que esto se haga, que no, las dos plantas que está haciendo el presidente Danilo Medina, que afortunadamente las inició, que tenían un retraso de más de 8 años, ¿verdad?, a su inicio. Esas dos plantas de por sí no resolverán el problema. Habrá que seguir construyendo otras también de gas natural a partir del 2015 y habrá que seguir utilizando o comenzar a utilizar el sol como energía para generar energía eléctrica, el agua, seguir haciendo presas hidroeléctricas y usar también el viento, la energía eólica, para que esto pueda resolverse y después entonces eficientizarlo, al mismo tiempo eficientizar las redes eléctricas. Ahora, ¿qué representa esto económicamente para el país? ¿Puede el país resistir todas estas inversiones solo? Habría que conquistar el sector privado y hacer una especie de acuerdo de inversión con los ricos de este país que se dedican a eso. Sí, pero hay que... y obligarlo a sacrificarse. Mira, uno no se por opone, el país para resolver este problema. Uno no se opone a que por el país y con condiciones bien claras el sector privado participe. O sea, yo particularmente entiendo que sí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí no puede haber nada de ahora en adelante si no hay una revisión de esos contratos existentes. Porque es que esos contratos son una estafa al país, Héctor. Los contratos con el sector generador en la República Dominicana es una estafa. No tanto son los contratos, eso siempre se ha dicho y se ha repetido. Y es verdad. El problema, y lo acaba de demostrar el presidente Danilo Medina cuando ha dicho que hay que cambiar la matriz de producción, el problema es el kilovatio hora caro que se está generando. Y lo que te cobran y no te dan ningún kilovatio hora. Bueno, pero que eso, exactamente, esos son contrataciones que se hizo. Y déjame decirte con relación a eso, también lo son. Ahí se piensa que eso es una estafa y resulta que nadie instala una planta si tú no le garantizas un contrato mediante el cual si sale de servicio tú tengas que seguirle pagando. ¿Tú sabías eso? Bueno. Como ocurre con las que tienen contratados los peajes de las carreteras. Tú ves, por ejemplo, la compañía colombiana que hizo la carretera que va a Samaná. Ellos tienen unos peajes ahí que cobran, que para mí es un poco excesivo. ¿Y por qué hay que pagarle si no están dando el servicio? Pero ¿qué ocurre? Ellos han puesto un tope de tanta cantidad de vehículos que transiten por ahí. Si en el año no se completa esa cantidad de vehículos, el Estado tiene que darle un subsidio, como ocurrió el año pasado, este año, que hubo que darle alrededor de 2.000 millones de pesos a esa compañía, porque no cruzó los carros suficientes para ellos cobrarse del peaje. Es decir, hay un contrato que pasen o no pasen carros por esa carretera, tiene el Estado que darle. Pues así mismo es con las plantas eléctricas. Ahora, yo creo que el problema fundamental no es tanto los contratos, aunque hemos repetido eso muchas veces. El problema fundamental es la carestía, el costo alto del kilovatio hora. Que si tú lo juntas con la ineficiencia del cobro de las sedes y con la intervención burocrática de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y entonces el costo de la energía, de generar esa energía es demasiado alto para lo que el dominicano puede pagar. Entonces no hay una elasticidad que permita tú ir cobrando
en la medida en que el costo se incrementa, porque la gente no lo podría pagar. Sí. Ya de hecho la tarifa está bastante alta, sí. Y entonces lo que hacen es que producen apagones económicos para tener menos horas de generación. Bueno, ahí hay dos elementos. Tú planteaste ya el primero, con el que yo estoy de acuerdo. Variar la matriz de generación, eso es fundamental. O sea, en vez de tener el gasoil, el otro combustible bien caro, vamos a ver si seguimos produciendo, podemos producir a gran escala energía con gas natural, carbón y el viento, entre otros elementos alternativos. Muy bien, eso está bien. Ahora, en cuanto a los contratos, no se trata solo de eso, de que si yo no estoy produciendo, tú me pagas. No, ahí hay muchísimos problemas, hay muchísimas distorsiones, Héctor. Sí, por eso claro, nadie se atreve a airear esos contratos, porque parece ser que no hay voluntad ni fuerza política suficiente para enfrentar esa situación. Sí, vamos a continuar en el próximo segmento. Bien, continuamos. Luzón, vamos al tema político ahora, que parece que se está caldeando un poco, ya a final de este año 2013. Hay una declaración de Peñaguaba. Tony Peñaguaba. Tony Peñaguaba, ¿verdad? Que es el hijo menor. El hijo menor de Peña el Gómez. doctor José Francisco Peña Gómez, alto dirigente del PRD, creo que también es coordinador de la tendencia de Luis Abinader. Sí, y ha ocupado importantes posiciones. Dentro del PRD, ha sido cónsul en Nueva York. Fue cónsul en Nueva York, sí. Efectivamente. Peñaguaba dice que el PRD va a su 8ª división y que con la diferencia, según él, de esta división con relación a las demás, a las anteriores, es que ahora se va la mayoría del PRD. No sabemos qué quiso decir eso con que ahora se va la mayoría. Bueno, parece que hay apresto de formar otra fuerza política dentro del Partido Revolucionario Dominicano. De hecho él lo está diciendo. Ahora lo que está agregando a esa afirmación es que tal vez, y yo estoy de acuerdo con él, digo yo en mi caso, de concretarse esa división, él está diciendo que prácticamente se está concretando. Se va la división del PRD, de concretarse ya definitivamente esa división, sería diferente a las demás, es verdad. Porque si tú te pones a analizar, no nos vamos tan lejos, vamos al 73 cuando Bosch se va. Bosch se fue con un minúsculo grupo. Se fue prácticamente solo. Solo, pero con gente que era del comité ejecutivo, como Gutiérrez Félix, como Franklin Almeida, entre otros, que eran parte del comité ejecutivo del PRD. Prácticamente Bosch se va solo. Cuando se va Masluta, aunque se va con un conjunto de dirigentes por ahí en el 80, qué sé yo, después en el 87. Después de la elección del 86. Después de las elecciones del 86, correcto, que se dio esa gran división por el enfrentamiento que hubo entre Peña Gómez y Masluta. Se va Masluta, pero Masluta no se va con el fardo de dirigentes históricos con que se quede el PRD de Peña Gómez. Bueno, Masluta no se fue, recuérdate. Fue una decisión de la Junta. Una decisión de la Junta. O sea, había una lucha entre Masluta y Peña por la candidatura para las elecciones del 90. Entonces el conflicto llegó a la Junta Central Electoral, la que decidió entonces congelar el PRD y hacer que ambos formaran dos fuerzas políticas. ¿Tú sabes quién fue que resolvió, por cierto, ese conflicto? Fue Jorge Blanco, con el Pacto de la Unión, que redactó un acuerdo a mano, ¿cómo se dice? Con letra, puño y letra, que se publicó así, hecho manuscrito. El Pacto de la Unión. Eso lo resolvió él. Entonces se fue. No lo resolvió. Se fue Masluta por el asunto. Finalmente el PRD fue dividido en el 90. Se dividió, pero al menos se pusieron de acuerdo en ese momento, Héctor, para ir a las elecciones. Y en ese caso hasta Jorge Blanco sacó su tajada porque la esposa fue candidata a senadora. Correcto. Masluta fue el candidato definitivamente a la presidencia de la República y Peña Gómez cedió. Peña Gómez siempre cedía, pero eso nunca llegó a presidente, porque él cedía siempre. No, tú estás equivocado. En el 90, o sea, en las elecciones del 90. En el 86 estamos hablando. Ese conflicto de Peña Gómez y Masluta fue en el 86. Es que Masluta no se fue en el 86, se fue después de las elecciones del 86. Después de las elecciones, pero se pusieron de acuerdo en el 86 para que él fuera candidato. Por ahí que yo te estoy hablando del acuerdo de la Unión. Sí, pero eso para que él fuera candidato. Para que él fuera candidato. Pero posteriormente la división que él se va como 2 años después o año y medio después, algo así. La división se da en el PRD después de las elecciones del 86. Sí. Cuando estuvo la lucha entre Jacobo Masluta y Peña Gómez por la candidatura para el 90. Sí. Entonces, creo que fue en el 88, algo así. No.
o el 88, No, 89. no, tienes una confusión. La lucha se da por la candidatura del 86. No, del Porque ¿quién fue el candidato del PRD en el 86? ¿Fue Jacobo? sí, pero que también se iba a dar por el del 90. En el 90 concurrieron los dos como candidatos. Bueno, en O sea, el 90 mira, el candidato vamos a fue- recapitular. En las elecciones del 86, quien recompone la división es el pacto que redacta con su puño y letra el presidente de la República, en ese que era momento, Jorge Blanco. que era Salvador Jorge Blanco. Sí. Entonces, mediante ese pacto, Jacob Magluta va de candidato presidencial. Exactamente. En las elecciones, ¿verdad? Pasan esas elecciones, la pierde Magluta, gana el doctor Balaguer. Entonces, comienza inmediatamente una lucha interna. Una lucha interna. En el PRD. Por el control del PRD. Por el control del PRD entre Magluta y Peña. Sí. Ese conflicto llegó a la Junta Central Electoral. Entonces la Junta se determina que para las elecciones del 90 concurran con dos partidos diferentes. Que era El PRI y para BIS, Magluta y el BIS para Peña Gómez. Era el bloque institucional social. Cuando estaba próxima a las elecciones, entonces la Junta decide otorgarle el PRD que lo había congelado al doctor Peña Gómez. Entonces el doctor Peña Gómez concurre como candidato del PRD en esas elecciones del 90, mientras Magluta concurrió por el PRI. Ya Magluta estaba fuera del PRD. Sí, así es. Así es. Entonces esas elecciones divididos, sí, así es. los dos, Entonces, ¿cuál entonces se es? polarizó entre Juan Bosch por el Sí. Partido de la Liberación Dominicana, que emergió como fuerza mayoritaria en ese momento. Entonces, para por la división del PRD. concluir el análisis breve que te estoy haciendo de lo históricamente las divisiones últimas que ha tenido el PRD, porque tuvo una en el Correcto, inicio. sí. El caso de Atuey, que Atuey se va prácticamente casi se le expulsa prácticamente. Hipólito Mejía tenía ya el control del PRD siendo presidente de la República, y Atuey, ante la inminencia de su expulsión, forma lo que se llama el Partido Revolucionario Socialdemócrata, con un grupo que, aunque representativo, también minúsculo. Correcto. O sea, no era la mayoría del PRD. Pero ahora, y ahí caigo, ahí viene en lo que entiendo Peñaguaba, tiene razón, ahí caigo ahora en lo que dice Peñaguaba, donde mayoritariamente se va. Ahora sería la mayoría. La que se va mayoría del PRD. PRD, y por eso él dice, y tiene toda la razón, que es una división totalmente diferente a las demás. Y estoy de acuerdo con él, porque ahí, y es a mi juicio, yo entiendo, hablándolo de manera muy clara, ahí está el PRD más histórico, el PRD más representativo, en el que está afuera. Correcto. ¿Y cuál será la salida? ¿Un nuevo partido? Tiene que ser un nuevo partido, porque no pueden usar la sigla del PRD. ¿Agruparse alrededor del PRSD, de Atuey de Cans? No creo, ¿Del socialdemócrata? no creo. ¿Nuclearse alrededor del MODA? Eso es un movimiento. ¿O sería formar una especie de convergencia para enfrentar las aspiraciones A ese grupo lo que le Leonel conviene Fernández? es formar un partido nuevo, definitivamente. Eso de que de moda, eso es yo como una cosa ahí, eso es como una vaina, como un movimiento. Y lo otro de ya, bueno, ese partido de Atuey, ellos no van a venir a suscribir un partido de Atuey porque tienen que tener una identidad propia. Ellos pueden hacer una alianza con Atuey de Cans, pero no de que a suscribir el partido de Atuey porque eso no le conviene políticamente a ellos tampoco. Ellos tienen que formar un partido, ya partido tal, y vamos a las elecciones y vamos para adelante. Que el PRD después se recomponga, o históricamente sucede otra cosa, pero mientras tanto ellos están ahí con su partido, pero ellos están perdiendo tiempo ahora en este momento. Están perdiendo espacio. Así es. Y eso no le conviene a ningún grupo político. Y tú lo sabes mejor que nadie porque tú sabes de eso. Así es, ya no hay posibilidad de recomposición del Partido Revolucionario Dominicano. Ya esos dos bandos tomaron caminos diferentes y es muy difícil que vuelvan a juntarse. Entonces yo pienso que sería una solución que esas fuerzas, tanto la tendencia de Hipólito Mejía como la de Rafael Abinader, ¿verdad? No, Luis Abinader. Luis Abinader. Que eso es un análisis aparte. A Luis Abinader no le conviene, está de cola ahí. Sí, pero fíjate que Peñaguaba es representante de Luis Abinader, de manera que si emite esa opinión es porque ya tiene la anuencia de su jefe político. Ahora, está también la otra, una tendencia, aunque un poco menor, la de Nene Cabrera. Eso no representa bueno, gran por cosa. lo menos está lanzando. Pero yo te hago una pregunta a ti, ya no como el analista, sino como el político. Yo te pregunto, Héctor, ¿a Luis Abinader le conviene suscribir un nuevo partido o le conviene quedarse en el PRD y echar su pleito ahí para buscar una candidatura? Bueno, depende, porque es que la misma medicina que le están aplicando a Hipólito Mejía se la van a aplicar a Abinader. También. Igual. Pero él... Si Abinader se queda esperando la convención, ¿cuándo? En julio. Cuando venga de aquí a allá, ya no va a tener fuerza. La convención supuestamente comienza en febrero, pero es escalonada. Sí, y en pero julio se viene eligiendo al candidato. Para elegir el presidente. No, el presidente. ¿Presidente del PRD? Del PRD. Del PRD. En julio.
ya no va a tener fuerza. De manera que a Abinader no le queda más remedio que continuar adherido a la tendencia de Hipólito Mejía. Él fue su candidato vicepresidencial, le conviene seguir ahí, Bueno, todavía el mango no ha madurado para él desprenderse, no tiene la fuerza en sí mismo suficiente. Abinader ha tenido un repunte como Un repunte, como político. sin lugar a dudas. Hay que reconocerlo. Ha tenido un repunte significativo y se ha colocado ya como una figura política importante. Sin embargo, no tiene todavía la fuerza, las raíces suficientes como para formar tienda aparte. Y si se queda en el PRD, habiendo salido los otros, entonces indiscutiblemente que Miguel Vargas lo apabullará y le aplicarán la misma medicina, porque el problema y el que ha alegado el PRD es de que cada vez que someten un recurso ante el Tribunal Constitucional se nota cierta parcialidad en favor de Miguel Vargas. Incluso eso ha llegado hasta tal punto de descrédito en las decisiones del Tribunal Constitucional de parte de ese grupo del PRD, que en la última reunión que hizo Miguel Vargas, que la reunión ¿verdad? De la comisión política. De sorpresa, de la comisión política. Oye, eso nadie lo sabía. Ni siquiera han... Un palo acechado. Ni siquiera han sometido un recurso ante el tribunal para impugnarla. No. O sea, que ya no confían en esos recursos. Y entonces parece que todo está dado para que haya una división del Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, es lamentable. Yo de verdad entiendo que un partido como el PRD no debiera estar dividido. Es un partido que de todas formas es parte del soporte de la democracia dominicana. Es el partido incluso más antiguo del país. Nació en Cuba en el 39, llegó al país en el 61. Y yo entiendo que independientemente de los problemas que ahí se han dado y las deformaciones que se han dado en la ideología y la política de ese partido, es un sostén de la democracia nacional. Y es lamentable que se divida porque realmente el PRD puede ser un gran contrapeso, podría estar haciendo un gran contrapeso a lo que es el poder del Partido de la Liberación Dominicana. Es lamentable, Luzón, pero es la realidad política. Sí. El requebrajamiento del sistema de partidos políticos tradicionales se ha venido produciendo hace más de 15 años en Latinoamérica. Y la República Dominicana, como siempre, rezagada en todos los procesos. No ha llegado ahí todavía. Aquí todavía no se ha experimentado. No ha llegado y yo ahí pienso todavía. que hay y está llegando casi. Sí, hay muchas condiciones para este proceso electoral, para que eso se produzca. Bueno, pero tú que has sido un dirigente histórico del Partido Reformista Social Cristiano y que conoce muy bien de la intríngulis de ese partido y conoce bien la política nacional por las posiciones que tú has tenido, sabe muy bien que eso se está cumpliendo poco a poco, lo que pasa es que la gente no se da cuenta. Porque el Partido Reformista está en una situación sumamente difícil. El PRD, que es el partido más histórico de la República Dominicana por ser el más viejo y las veces que ha ocupado el poder, pues está en una situación que nunca en su historia como ahora, porque es verdad, nunca en su historia como ahora, porque no es lo mismo, Héctor, que haya una decisión... Vamos a hacer la pausa, sí, Luzón, y vamos a seguir con este tema que está interesante. Muy bien. En el próximo muy segmento. Bien. Bien, continuamos. Por otro lado, en el Partido de la Liberación Dominicana, el precandidato presidencial Francisco Javier García ha declarado que el PLD solo gana con una nueva opción. Es decir, queriendo decir que si va como candidato el doctor Leonel Fernández podría perder el PLD. Y dice que con una nueva opción, naturalmente él mismo representa una nueva opción, de manera que se podría ver como una declaración un poco interesada. Sin embargo, fíjate bien, esa posición de Francisco Javier, con lo que se está dando en el Partido Revolucionario Dominicano y esta declaración de Peñaguaba, que prácticamente anuncia una salida de una gran cantidad de dirigentes del PRD, esto viene a conformar todo un cuadro para las próximas elecciones que puede facilitar el requebrajamiento del sistema de partidos políticos y puede nuclear alrededor de todas estas fuerzas dispersas una opción que termine con esos partidos tradicionales y que entonces el país comience una nueva etapa. Déjame decirte que el caso, por ejemplo, del presidente Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana, que de seguro si se lo propone ser candidato lo va a hacer, porque ahí no hay fuerza interna que se lo impidan a él. Tiene la fuerza y tiene los recursos necesarios para ser el candidato. Ahora, eso plantearía un problema dentro de ese partido. ¿Por qué? Porque el comité político
del PLD entero, con excepción de los que ya tienen edades mayores, ¿verdad?, que están en retiro, pero la mayoría, todos están preparados para ser candidatos presidenciales. Y si el presidente Leonel Fernández se impone como candidato, pues, se verían tronchadas su carrera política de correr. Bueno, porque el caso, por ejemplo, como Francisco Javier ya llegó al clima de su carrera. Sí, pero Héctor, también... Ya no tiene interés ni de ser funcionario, ni tiene interés de seguir haciendo carrera en estadios menores. Ya es candidato presidencial lo que quiere ser. Pero también, y así está Temístocles Clemontay, y así está Reinaldo Pared Pérez, y así está una gran cantidad de dirigentes ahí que están en el comité político. Sí, pero también hay gente que saben que no pueden ser candidatos en este momento. Mucho. Bueno, ellos lo saben, pero... Y lo que se irían tal vez, o sea, no se puede descartar, y yo con esto no estoy dándole aquí esencia necesariamente a una candidatura de Leonel, pero sí hay gente que claramente negociarían con Leonel Fernández. Bueno, está bien, pero fíjate que la candidatura de Leonel, lo que yo quiero decir, con relación a esos dirigentes, Sí. no les representa un ascenso político. No. Por ejemplo, ¿qué haría Francisco Javier ante una candidatura Ahí hay de dos Leonel? personas que... ¿Estaría detrás de Leonel para ocupar un cargo en el gobierno próximo? ¿Para qué? Si ha ocupado ya todos los cargos. Ahí hay dos personas que son precandidatos, que se cumple eso que tú estás planteando, que no les representaría nada ser ministro o funcionario en un gobierno de Leonel, ni siquiera volver a ser lo que son en este momento, que son el propio Francisco Javier García, que tú muy bien lo has planteado, y Reinaldo Pared Pérez. O sea, Francisco Javier García ha ocupado todas las posiciones importantes que se pueden ocupar en un gobierno. Pero los dos, inclusive unidos los dos, no pueden derrotar a Leonel Fernández en lo interno, porque Leonel tiene la fuerza de ser candidato. Ahora, su candidatura representa un problema dentro del PLD. Es que los dos comen ahí también. Y puede representar también una unificación de todas las fuerzas de oposición. Políticamente los dos de manera que comen. vendrían dos polos electorales, independientemente de lo que ocurra en el PRD. Con la candidatura de Leonel Fernández vendría otro polo opositor y se polarizaría en dos. Bueno, pero que también las fuerzas políticas también tú dominicanas. pierdes de vista, Héctor, la posición de Danilo Medina, aun cuando no sea candidato. Danilo Medina no creo que esté en condiciones de oponerse a una candidatura de Leonel. No lo va a hacer por No, muchas me razones. refiero que incidiría lo que haga o deje de hacer. Sí, pero lo que haga o deje de hacer, ya el tiempo le pasó para apuntalar a alguien. No, eso sí. A menos que el presidente Leonel Fernández decida motu propio no concurrir como candidato, él va a ser el candidato. A menos que él mismo lo decida. Ya incluso lo que se pensaba, que yo pensaba también de esa manera, de que dependía de lo que Danilo Medina hiciera o dejara de hacer, ya ese tiempo pasó. Porque Danilo no es ningún suicida para apuntalar a alguien dentro del PLD que no tenga la posibilidad de derrotar a Leonel, porque entonces eso sería y que lo que le crearía es un problema político. Buscarse una derrota innecesaria. Además, déjame decirte, el accionar de Danilo Medina en favor de otro candidato que no sea Leonel, dentro del PLD, obligaría a Leonel a ser candidato. También. La inhibición de Danilo Medina lo pone a Leonel a pensarlo. Porque Leonel, la candidatura de él depende solamente de él, de su decisión, no depende de más nadie dentro del PLD. No, así es. Ahora, entonces, ¿qué plantea esa candidatura de Leonel? Por eso yo pienso que él lo está meditando. Porque a Leonel no le interesa ser candidato. Leonel lo que le interesa es ser candidato y ganar las elecciones. Y ganar. Ser candidato ya lo ha sido, no le interesaría, además es un triunfador. Pero presenta ese problema. Leonel, candidato presidencial, crea un frente opositor que va a polarizar las elecciones. Y el PRD de Miguel Vargas, por ejemplo, en este caso, no haría ningún papel en esas elecciones, se reduciría prácticamente a cero. Sí, porque se formaría otro polo. ¿Y quién sería el polo? No, el polo sería Leonel Fernández y una fuerza opositora. Una fuerza opositora. Que absorbería totalmente que busque por ejemplo, que pueda buscar un candidato de consenso, por ejemplo. No, surgiría un candidato, una opción, no sé cuál es, no sé cuál podría ser en este momento, pero la fortaleza de Leonel, la fuerza, porque tú sabes que dicen los expertos en marketing político, que un candidato debe tener dos cosas, popularidad y fuerza. Sí. La fuerza, el power, como dicen los americanos, sí, el power, es diferente a la popularidad. Tú puedes ser muy popular y no tener power. Tú tienes que tener power y popularidad. Leonel tiene más power que popularidad en este momento. Tiene fuerza para... Entonces la fortaleza de él como candidato presidencial, indiscutiblemente que nuclearía un frente opositor. Ahora, Leonel Fernández, ahora, ¿por qué Leonel Fernández? Él siempre ha sido cauto, en eso se parece mucho a Balaguer. Incluso se dice que emula a Balaguer, y es verdad. Leonel es un hombre que
en cuanto a su propósito político, él no suelta prenda así tan rápido y tan temprano. ¿Qué acaba de decir él? Bueno, yo voy a tomar una Estoy decisión observando. en función de cómo soplen los vientos. Claro, está observando. Estoy observando. Como debe ser. Ahora, ¿por qué él dice eso? Porque Leonel Fernández está consciente Me están de que haciendo su popularidad ha bajado un poco. Sí, ha bajado sí, un poco. sin los lugar, sectores- sin los lugar a sectores dudas. De manera que eso es lo que está planteado para las elecciones que vienen. En caso de que sea. Ahora, como dice Francisco Javier, si es uno nuevo, si es una nueva opción, entonces ya sería tradicional, serían 3 o 4 partidos, incluso el reformista iría con su propio candidato. Pero este análisis que está interesante, Luzón, vamos a llevarlo a cabo, a continuarlo en el próximo programa, porque ya el tiempo Así es. terminó. Así es Ok. que hasta el miércoles.